Mi hermano, mi hermanita, la fe es lo que nos lleva a ser salvos, esa confianza en aquel que murió y entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre, nos da la vida eterna. Y esa es nuestra gran esperanza, eso es lo que motiva nuestra fe y es lo que nos lleva a acercarnos todos los días confiados al trono de la gracia. Y precisamente así es como comenzamos el día de hoy, martes 19 de mayo, y lleva por título La fe no es un sentimiento. Eso será lo que nos atañe para el estudio de este día y arrancamos, Lalito, este tema que esta semana está siendo poderosa, la estamos disfrutando en el bendito nombre del Señor y hoy tendremos este tema de que la fe no es un sentimiento. Entonces, ¿qué es la fe? Es lo que nos atañe para el estudio del día de hoy. Así es, avanzamos en este emocionante tema de la fe. Y bueno, aquí el tema de hoy pues nos habla de este asunto. La fe no es un sentimiento. O sea, no se trata de que yo siento que como que tengo fe y a veces no tengo, a veces me dejo guiar por mis sentimientos. No, la fe, como lo dice el versículo de memoria, es una convicción, es una, digamos, una seguridad de que si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Que yo no entienda, que yo no vea, que yo crea que no es posible lo que Dios me prometió, esa es otra cosa. Por eso es que aquí la lección dice, precisamente habla de eso. Nuestra fe, por eso hay otra parte, dice, nosotros andamos por fe y no por vista. No se trata de que lo que yo sienta. Nuestros sentimientos, como somos seres caídos, nuestros sentimientos tienden muchas veces a variar, a cambiar. A veces amanecemos, como decimos, de buenas, a veces de malas, a veces muy deprimidos y no. Entonces, la fe, precisamente la vida del cristiano, por eso no se basa en lo que yo sienta. Por eso cuando tocamos el asunto de leer la Biblia o de orar, decíamos, no importa que no sientas ganas de orar, no importa que no sientas ganas de leer la Biblia. Hay personas que dicen, no, es que yo siento que si lo hago sin ganas, pues voy a ser como que hipócrita. No, 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 nada de eso. Esas son ideas que el Satanás mete porque precisamente él nos quiere engañar. Que si tú sientes bonito, bueno, lo vas a hacer. No, aquí no es. Dios nos manda y nosotros obedecemos. Parte de la fe es eso. Aunque yo no sienta, aunque yo no vea, aunque me parezca que no hay nada de lo que Dios me dijo a la vista, debo de avanzar, debo de creer, debo de confiar, debo de obedecer. Porque Dios, como dice el versículo de Memoria, Él nos da esa convicción y quiere que nosotros la manifestemos cada día. Así es, Dalito, lo has descrito de una manera perfecta, entendible y para complementar ese comentario, tengo dos, Lalito. Uno de ellos es que precisamente en esa parte cuando dices tú que hay que hacerlo, hay que orar, hay que estudiar, hay que buscar al Señor, aun cuando no tengamos ganas, viene a mi mente palabras que me ha dicho gente que se dedica mucho a hacer ejercicio, que ahí es cuando se prueba la verdadera disciplina, cuando no tienen ganas, pero aún así van al gimnasio y hacen su rutina. Eso mismo pasa con nosotros. Cuando no tienes ganas de orar, cuando no tienes ganas de estudiar, es cuando más lo tienes que hacer. Y el Señor se encargará de darte abundantes bendiciones ese día en específico para que veas su mano poderosa obrando en tu vida. Y el otro, Lalito, es una parte que me encontré hoy en las redes sociales y me trajo al estudio de lo que estamos viendo, porque dice que la fe es como el ciego que cree en el sol y no cree porque lo ve, sino cree porque lo siente. Y eso mismo es lo que representa nuestra fe y me gustó mucho esa reflexión porque al igual que lo que pone ahí del ciego que no puede ver el sol, nosotros no podemos ver a Dios, pero sí lo podemos sentir igual que el ciego siente los rayos del sol, siente su calor y por eso sabe y cree que hay el sol. Lo mismo nosotros, al sentir la presencia de nuestro Dios, al sentir su cuidado, sus bendiciones, no lo vemos, pero sabemos que ahí está, que está presente en nuestra vida y eso es lo que nos lleva a creer, es lo que nos lleva a tener fe en el Señor. Amén, amén. Efectivamente, hay muchas, digamos, comparaciones o ilustraciones que hablan de ese asunto de la fe. Porque hay personas que dicen, como decía Tomás, yo para creer tengo que verlo. Si no lo veo, no lo creo. Entonces él, digamos, estaba en ese grupo de personas.
Él no había visto a Jesús y dijo, si no meto mi mano, si no veo sus heridas, no voy a creer. Y entonces, bueno, se aparece Jesús y entonces le dice, tienes que creer. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Verdad? En el caso de nosotros, nosotros no vimos a Jesús resucitado, pero creemos en que efectivamente pasó, porque así está escrito en su palabra. Entonces, parte de que nuestra fe se vaya desarrollando, vaya creciendo, es como dice la lección de este día, debemos de ejercitarla. ¿Y cómo la vamos a ejercitar? Pues en medio de las pruebas, cuando todo está tranquilo, digamos, cuando el mar está en calma, pues no hay ningún problema. La cosa es cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad, cuando sientes que se hunde tu barca, entonces es donde tú tienes que seguir confiando, seguir creyendo que Jesús es el capitán. Jesús sabe lo que hace, sabe cómo lo hace, cuándo lo hace. Eso es parte de la fe. Dejar que Dios nos dirija y no querer nosotros dirigir nuestra barca, nuestra vida y tomar nuestras propias decisiones sin tomarlo en cuenta. Así es esa decisión, es esa elección que tomamos en creer, en confiar en aquel que dio la vida por nosotros. Y precisamente esta parte de la fe hace grandes cosas en nosotros como seres humanos. Volvemos a retomar aquí, yo les decía que no podemos hablar de fe sin hablar del versículo de Mateo 17:20 que dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, pudiéramos hacer grandes cosas, incluso dice ahí, mover montañas. Si pudiéramos mover montañas, ¿qué no pudiéramos hacer? Y solamente pide la fe así de pequeñita como un grano de mostaza. Y dice que con esa fe así de pequeñita pudiéramos hacer cambios en nuestra vida e incluso dice aquí que sería suficiente para hacer cosas sobrehumano. ¿Y por qué sobrehumano? No quiere decir que vengan cosas místicas y demás, porque donde se terminan tus fuerzas, mi hermano, mi hermanita, donde llega tu mano, donde llega tu fortaleza, donde ahí topas, es donde comienza a actuar el Señor. Es donde entra ahora la mano poderosa de Jehová para resolver la situación que tú como humano ya no pudiste. Es cuando llega a darte nuevas fuerzas para continuar en el camino cuando crees que ya habías desfallecido. Por eso es lo que se refiere esa parte de sobrehumana, porque cuando tú ya topas como humano, es cuando entra la provisión divina, es cuando entra el Espíritu Santo, es cuando entra Jesucristo para ayudarte y para llegar y llevarte hasta allá, hasta donde tienes que llegar, a correr la última milla, como dice Lalito, sudar la última gota, pero eso ya no lo puedes hacer tú como humano, pero sí lo puedes hacer si tienes tu fe puesta en el Señor y si dejas que Él te ayude, que Él obre en tu vida y que Él muestre su poder en tu vida, llegarás a eso que es la fe y que es lo que habla la lección, Lalito. Así es, y nos menciona aquí también el versículo de Efesios 2:8, donde habla que por gracia somos salvos por medio de la fe, dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo. Tanto la salvación como la fe son regalos que Dios nos da. Entonces, la vida del cristiano, por eso dice Hebreos 11:6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y además que es galardonador de los que le buscan. Entonces, precisamente parte de esta relación que estamos viendo durante todo el trimestre es ese asunto, es la fe. Ese, digamos, es como lo dice el camino a Cristo, esa es esa mano con la cual nosotros nos asimos, nos tomamos de las promesas de Dios, nos acercamos al trono de la gracia y entonces nosotros recibimos unas bendiciones enormes que Dios quiere darnos, pero ¿qué? A través de la fe. Y bueno, aquí nos dice la lección que hay, Dios nos da a todos una, digamos, una porción de fe. Le decíamos la otra vez como una semilla de fe. Entonces, ¿quiere que hagamos nosotros? Bueno, que la vayamos, digamos, desarrollando, que con su ayuda esa fe vaya creciendo. No se trata de que nos quedemos con esa fe pequeñita, no, sino igual las otras virtudes, la paciencia, la bondad, el perdón, el amor, todo eso tiene que ir creciendo, digamos, de manera armónica. ¿Por qué? Porque son gracias que Dios nos concede a través de su Espíritu. ¿Y cómo las vamos a desarrollar? A través de las diferentes pruebas que Dios nos da. Cuando confiamos, la fe se fortalece. Cuando dudamos, desconfiamos, renegamos, pues obviamente la fe se hace más pequeña. Entonces, por eso dice aquí la lección, no es un sentimiento nuestra fe. Tú tienes que seguir creyendo, tienes que seguir confiando, aunque parezca que todo está en tu contra, no veas por dónde va a venir la respuesta,
Precisamente fe es creer que Dios de alguna manera va a obrar, y lo hemos visto en toda la historia bíblica y nuestra vida personal también. Los milagros que Dios ha hecho, donde decíamos que no veíamos la solución, Dios interviene y nos manda su salvación. Así es, y es precisamente en ese momento, en ese tenor, cuando esa pequeña semilla se convierte y se hace un árbol frondoso para gloria del Señor. Es cuando esa fe pequeñita que comenzó como una semilla, ahora ya es un gran árbol, ahora ya está fortalecido, y eso es lo que quiere el Señor para este trimestre, que este estudio, estos 3 meses sirvan para que esa semillita que llegó en algún momento a tu corazón, mi hermano, mi hermanita, durante estos 3 meses vaya creciendo. Ya diría yo que ya vamos por una plantita, por un tallito que va a terminar siendo un árbol fuerte, un árbol que no lo va a mover tan fácil el viento, porque ya va a tener una relación fuerte con el Señor, y eso es lo que él hace, nos fortalece y nos da esa resistencia para cuando lleguen los embates, cuando lleguen los momentos de dificultad y tenga que nuestra fe ser probada, ya haya una fe fuerte, una fe fortalecida que pueda resistir. Y con eso, Lalito, mi hermano, mi hermanita, vamos a llegar al final de este día. Vamos a cerrar con una oración. Lalito, permíteme tener la oración de este día y vamos a orar, mi hermano, mi hermanita, para que nuestra fe pueda seguir creciendo, pueda seguir siendo fortalecida, y también por si hay alguna necesidad allá con ustedes, Dios la pueda responder. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre Santo, nuevamente queremos pedirte que nuestra fe crezca, Padre, que en el transcurso de lo que quede de este trimestre, esa semillita que ya ha florecido, que ya ha germinado dentro de nosotros, pueda llegar a ser ese árbol fuerte y frondoso para tu honra y tu gloria. Bendícenos, dirígenos, y Padre Santo, motívanos, pon en nuestro corazón, en nuestra mente, esa motivación, y que aún, Padre, como lo vimos hoy, aunque no haya ganas, aunque no haya deseo, lo hagamos y tú nos bendigas grandemente. Ayúdanos a poder estar tomados fuertemente de tu mano, porque es nuestro lugar seguro. Y también, Señor, queremos pedirte que si hay alguna necesidad, alguna petición, algo que agobie el corazón de nuestros hermanos, nuestras hermanitas, de nuestra familia, de nuestra comunidad de conexión con el trono de gracia, a través de estos videos tú puedas llegar a esos hogares, esos corazones que están necesitando de ti, los puedas tocar con tu mano poderosa, los puedas abrazar y puedas hacer que esa fe de esas personas crezca grandemente y puedas ayudarles a resolver las situaciones conforme a tu santa y divina voluntad. Nos ponemos en tus manos, confiados, Señor, que por tu gracia seremos salvos, que por la muerte de tu Hijo en el Calvario, nosotros confiando y aceptándolo como nuestro Salvador, lo podamos recibir viniendo triunfal entre las nubes de los cielos. Esa es nuestra mayor esperanza, eso es lo que mueve y fortalece nuestra fe todos los días. Nos ponemos pues en tus manos esperando la bendición del cielo, porque te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermanita Lalito, hemos llegado al final de este día. No te despegues, falta mucho por comentar acerca de la fe, así que te esperamos en el siguiente video. Y recuerda, comparte estos materiales, porque mucha gente, todo el mundo necesita saber y escuchar estos mensajes de la fe puesta en el Señor. Con eso terminamos por hoy y te deseamos que tengas un excelente y bendecido día.